Bien, pues oremos. Padre, bendice este tiempo que nos juntamos para estudiar y pido, Padre, que en este tiempo, en estas semanas que nos quedan por delante, que vamos a estudiar tu palabra, pido que nos enseñes lo que dice tu palabra y que lo apliquemos a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues estamos haciendo varias cosas intentando variar, así que bien, con paciencia lo vamos a hacer. Pues pues varios temas últimamente, pero vuelto. Bien, coger un libro y estudiar el libro juntos. Ahora, se puede comprar el libro si alguien tiene interés en leer el libro con el mismo título que veis aquí en la hoja. Por cierto, puse en el grupo esta hojita también. Si los que estáis en casa, si lo queréis bajar para rellenar mientras estamos haciendo el estudio. Luego creo que será algo que podemos guardar. Si hacemos todas las hojas iguales, pues puedes poner una carpeta y guardar estas hojitas. Os animo a hacerlo. Una persona más que entra. Pero espero que sea de mucha bendición para nosotros. Pero si quieres leer el libro aparte, porque está claro que lo que nosotros vamos a hacer aquí es intentaremos pues pillar lo más importante que se dice en el libro, pero igual si lees el libro, pues será también de bendición. Si alguien quiere el libro, pues puedes hablar con nosotros y podemos ayudarte a conseguir la copia de este libro. Bien, pues el libro se llama Pecados Respetables. Pecados Respetables. Un título curioso, ¿no? ¿Hay pecados respetables? Pues tristemente hay pecados, pecados que decimos, bueno, pero no pasa nada. Recuerdo un vídeo de un psicólogo y claro, viene la chica al psicólogo y dice, mira, tengo muchos problemas. Y dice, tengo un temor terrible. Y el psicólogo le dice, pues ese es un problema. Y la chica dice, tengo otro problema, me lavo las manos demasiado. El psicólogo dice, no pasa nada con eso. Dice, yo también. Llega el momento que dice que no pasa nada porque obviamente es algo que hace él. Y muchas veces eso es lo que pasa con ese tema de los pecados respetables. No es que sean respetables, es que a veces son problemas que tenemos y llegamos a decir, bueno, no pasa nada con eso. ¿Por qué? Porque lo hago yo. Y lo que yo no hago, pero lo hace otra persona, tenemos una tendencia de tratar eso con dureza, como que, pero eso es un problema pues muy, muy, muy gordo, muy importante. Bien, entonces vamos a empezar con el primer tema del libro que se llama Santos Comunes. Bien, Santos Comunes. Vamos a ver lo que quiere. Bien, en Mateo 7, lo veis aquí de Mateo 7, los primeros 5 versículos. Bien, vamos a hacer un poco de lectura juntos. Maribel, te toca a ti porque estás a mi lado. Lee Mateo 7. Los primeros 5. Y con la medida con que medís, os será que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga.
en tu propio ojo de tu hermano. Bien, este pasaje que ha leído Maribel, ¿por qué es tan importante? ¿Qué nos dice este pasaje? Sí, sí, a veces vemos una pajita en el ojo de nuestro. Tenemos en el ojo una viga en el ojo. Es muy No se oye bien. David, pastor, es como mucha gente pastor, piensa, ¿no? O como tú no me dices nada pastor. y yo no te digo nada. Tú haces tus cosas, yo hago mis cosas y vamos tranquilos por la vida. Y claro, nuestra tentación es Pastor, David, leer pastor, las escrituras. vosotros sois ¿Qué está bien. diciendo el pasaje? Nos está diciendo Los demás que que nunca escucháis debemos bien. decir nada a No se nadie. oye bien. No, Es que para no se oye bien. No se nada. oye bien. Todo lo contrario. Todo lo que dice, No se oye, ¿no? dar a No se oye bien. otros primero. Así No, que entrecola. debemos juzgar A ver si a otros. levantamos Bueno, toda la si mano, a ver con si se da juzgar a cuenta otros de queremos eso. decir ¿No? criticarlos, No se oye achacar bien. motivaciones incorrectas. Por supuesto, eso no. Tenemos toda la mano. Pero si con Y juzgar a David no otros No se oye bien. queremos decir, Escucha, ¿no? intentar ayudar. Si un hermano no tiene, ya que estamos desde luego hablando de un pecado ponemos una mano. respetable, David, y no ve que tiene un problema, ¿hacemos bien en mirar en la otra dirección? No, hacemos bien ayudarle a levantamos comprender toda la mano. qué está pasando. ¿Eh? Sí, un momento, tengo a Ana María primero. Sí, Quería Sí, preguntar algo. sí, pastor, es que tenemos problemas con la audición, no, A ver, No se tengo oye un se bien. problema, un escucha. momento. Se oye entrecortado. Ah, Bien, Ana María, inténtalo otra vez. Sí, nos está pasando a todos. ¿Qué está pasando? Nos está pasando a todos. No, que se hay escucha manos mal. que se cortan. Se corta. Sí, es como la red. Bueno, esto no es la red. Bien, voy a intentar cambiar, a ver si el teléfono de Jeremy, que ha estado en las otras semanas funcionando bien. Vamos a ver si... Hemos cambiado la conexión, a ver si con eso vamos un poco mejor. ¿Vale? ¿Vamos bien? Más bien. Sí, Ahora sí. mejor. De momento bien. Perfecto. Bien, Camila. Yo me he recordado aquí me ha pasado este ejemplo físico, por ejemplo. Alguien realmente tiene algo en el ojo. No debes ignorarlo. Sí, Realmente debes ayudar. Si tiene algo, no puede ver. correcto. Y entonces, yo quería poner ese como el contexto para comenzar este estudio, porque de alguna manera, cuando hablamos de pecados respetables, desde luego no lo hago para intentar tirar piedras a nadie, porque yo primeramente entiendo que yo necesito este estudio también, y entonces cuando estamos enseñando sobre esto, no es que hemos dicho, a ver,
¿Qué pecados tendrá? No vamos a por nadie, vamos a por nosotros mismos para decir, todos necesitamos este estudio. Bien, entonces vamos a comenzar con bueno, a veces voy a usar citas del mismo libro, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar con esta cita que tengo aquí en pantalla y voy a pedir que Arantxa nos lo lea. Apagar los El micrófonos, Evangelio por solo es favor. para pecadores, para los que reconocen su necesidad. Muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos. Piensan que una vez que hayamos confiado, ya no necesitamos el Evangelio. Pero lo que quiero enfatizar en este libro es que el Evangelio es un regalo vital de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para ayudarnos a tratar con los pecados que asedian nuestras vidas. Así que todavía necesitamos el Evangelio todos los días. Bien. Pongo algunas citas del libro que me parece que son importantes para nosotros. Por supuesto, no está al mismo nivel que las escrituras. Cuando leemos las escrituras es una cosa, pero aquí el autor dice algo muy interesante. Me llamó la atención, ¿no? El Evangelio solo es para pecadores. Bien, porque todos somos pecadores. La persona que no se ve pecadora no está lista para realmente comprender el Evangelio. Entendemos que Cristo dice esto, dice, yo no he venido para los que se creen justos, he venido para los enfermos. Y dice, los sanos no necesitan un médico, son los enfermos los que necesitan un médico. Ahora, no hay nadie que no esté enferma espiritualmente. Cristo vino para todos, pero tristemente hay personas enfermas que no reconocen su enfermedad. Una persona dice, yo estoy bien. Por favor. Dice, no estás bien. Lo que te está pasando es serio. Apaga el micrófono, por favor. Si resiste, ¿qué le puedes hacer? Hasta que por fin diga, tengo un problema y va al médico, luego después se puede empezar a hacer algo. Entonces, ese pensamiento, el Evangelio es para pecadores. Pero qué curioso el pensamiento. Pero muchos piensan que el Evangelio solo es para los incrédulos. O sea, si yo soy un cristiano, ya el Evangelio no es para mí. Y aquí lo que está diciendo es que realmente necesitamos el Evangelio. Necesitamos volver a entender que necesitamos la gracia de Dios. No para volver a ser salvos. O sea, no es que me convierto de nuevo. No es eso. Pero el pensamiento de que si la vida espiritual se inicia por la fe, tenemos que entender que la vida espiritual continúa por la fe. Y eso es por la fe y la gracia de Dios. Por lo tanto, ahí está el Evangelio. Bien, pues vamos a entrar entonces. Y el tema, ¿recordáis el título para hoy? Era Santos Comunes. Vamos a comenzar en la carta a los Corintios. Ahora os pregunto, ¿qué sabemos de la iglesia en Corinto? ¿Qué sabemos de esta iglesia? Mucha idolatría que intentaba, ¿no? Y afectaba la idolatría y todavía. Bien, Natán comenta la idolatría, pues personas que participaban en el templo con los ídolos y luego después venían a la iglesia como que nada. Y lo que es más, cuando nos enteramos de cómo era el culto religioso en el templo, nos quedamos sin palabras. Y cristianos estaban haciendo esto. ¿Qué más? Tenían sus propios ídolos en cuanto no los estás bien, pero a qué les predicaba. No, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo no voy porque hoy va a predicar. Sí, tenían sus preferencias y claro, tenían 4 grupos en la iglesia. Los de Pablo, los de Apolos, los de Pedro y los de Cristo. Y Pablo dice, no puede ser eso. ¿Qué más? Los que no creían en la resurrección del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y por lo tanto
no creían en la propia resurrección del creyente, cosas que decimos, ¿cómo puede ser, no? Bien, ¿algo más? Los dones espirituales. No tenían amor. Una falta de amor, y se veía en la mesa del Señor que unos se ponían antes y comían, y cuando venían los detrás, pues no había comida para ellos. Ese tipo de falta de respeto los unos para con los otros. Bueno, ¿cómo podemos resumir esa iglesia? Un desastre, ¿verdad? Un desastre. Ahora, curioso, ¿cómo se dirige Pablo a esta iglesia? Dice así el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fijaos en estas palabras. A los santificados, llamados a ser santos. ¿Se equivocó Pablo? ¿No sabía lo que estaba pasando en la iglesia? Sí, sabía perfectamente lo que pasaba en la iglesia, pero se dirige a ellos con estas palabras. Es curioso para nosotros, porque para nosotros, ¿cómo diríamos o qué diríamos que significa la palabra santo o santificados? O sea, para nosotros, ¿qué significa esto? Nosotros, en el uso común, ¿quiénes son los santos? Sí, para nosotros son personas que han llegado en nuestra cultura. Estoy no hablando bíblicamente, sino en nuestra cultura, pues a los que han llegado, los que han alcanzado el nivel más alto, cosa que pues cualquier otra persona jamás podría llegar a ese nivel. ¿Qué más? A veces decimos, es un santo. ¿Qué quiere decir cuando decimos de una persona, es un santo? Sí, muchas veces aguanta lo que no está escrito, no se enfada nunca, siempre paciente. Tenemos ese uso de la palabra, ¿no? Pero en todos los casos siempre nos lleva a imaginar una persona que un poco ha trascendido los problemas que asedian a nosotros que somos mortales, normales y corrientes, ¿no? Pero es así como Pablo usa la palabra. Cuando él se dirige a los corintios y dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, es que los corintios han alcanzado un nivel superhumano. Se llama santificados. Bueno, Llamados a ser ser santos y santificados. Entonces, ¿qué significa? No depende de ellos. Bien. Pues, bien, esta pregunta es lo que hemos hecho. Por cierto, en las hojas he puesto algunos pensamientos ahí que podéis hacer apuntes e incluso he añadido algunas citas ahí que creo que es importante para recordar. Bueno, ¿qué es un santo? Bíblicamente ahora, ¿qué es un santo? Camila, tú has dicho algo antes. Como un apartado. Sí, vale, apartado incluso. Y si entendemos que esta palabra, empiezo con la raíz, ¿no? Sant, si empezamos con esto, entendemos que significa apartado por y para Dios. O sea, voy a jugar a los dos lados de por y para aquí. Una persona apartado. Ahora, no necesariamente un carácter, o sea, no es que esa persona, si miramos su vida, vamos a poder reconocer enseguida que esa persona sí que es un santo o es santificado, pero más bien es un estado. O sea, es algo de su vida. Yo creo que todos hemos o conocido a una persona o escuchado a alguien decir algo como, bueno, tal y tal, no va a la iglesia, pero es más bueno que cualquier cristiano que he conocido en la vida. ¿Hemos escuchado algo así? Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. ¿Por qué?
hay personas que rechazan a Cristo, pero que tienen una vida moral, una vida buena, una vida que ayudan a otros. Sí. Hay personas que han conocido a Cristo, pero que están luchando con pecados en su vida. Todas, deberíamos decir, todas. Hay personas que profesan conocer a Cristo, pero que no conocen a Cristo. Tristemente, sí. Muchos dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre? Entonces, cuidado, entendemos que hay varias cosas que están pasando. Entonces, el hecho de que una persona sea buena y moral no significa que una persona es un santo, como nosotros a veces usamos la frase en el uso popular. El uso bíblico dice que esta persona ha sido apartado por y para Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento con los sacerdotes, lo vemos claramente allí. Y luego el Nuevo Testamento dice que nosotros somos un real sacerdocio. Hemos sido apartados por Dios para Dios. Y incluso podríamos volver a leer este texto y decir a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los apartados en Cristo Jesús, llamados a ser apartados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cambia un poco nuestra lectura. Ahora, ¿los corintios eran perfectos? No, no eran perfectos. ¿Los corintios habían sido apartados por Dios para un uso específico? Sí. Entonces, me gustó, bueno, yo voy a saltar esto y volveré a esto. Ese pensamiento, somos santos, pero ¿actuamos como santos? Ahora parece un poco una contradicción casi, pero vamos a intentar entender esto. Una cosa es que Dios nos aparte para ser apartados, para un uso específico. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? Jeremy. Bueno, me hace pensar, mi mente va a 2 Corintios 5:21. La razón por la cual somos santos es que tenemos la santidad de Cristo, no es propia. Y entonces somos declarados ante Dios el Padre, digamos de manera legal, como santos. O sea, teniendo la justicia de Cristo, aun siendo sucios. Y es por eso que podemos ser llamados santos, no por mérito propio, sino por la sustitución de Cristo por nuestros pecados. Y pues en vida nueva, entonces, pudiendo andar en santidad. Claro, imperfectamente, ¿no? Efectivamente. Y yo quería enlazar con lo que vimos el domingo. ¿Qué fue lo que vimos el domingo? De vivir dignos, ¿no? Andar. Comentamos ese pensamiento de andar como es digno del Evangelio. Ese mensaje que dice, Dios nos ha llamado con un propósito. Y ahora debemos andar como es digno de Dios. Ahora es muy importante, como decía Jeremy, muy importante que volvamos a enfatizar que no estamos hablando de poner una fachada, engañar a la gente, hacer que la gente piense que soy perfecto. No estamos hablando de una máscara que pongo para fingir ser algo que no soy. Más bien estamos hablando de permitir que Cristo nos transforme como es su propósito. Él quiere transformarnos, que nos cambie desde adentro hacia afuera. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Quería hablar de esta cita que he puesto aquí y dice, pues lo iba a hacer un poco más grande para verlo, pero no. Dice, allí es grande, pero aquí no. No pasan muchos momentos cuando no pecamos en pensamiento, actitud, palabra o hecho.
Es una tendencia de la carne, seguir los deseos engañosos de nuestro corazón. Según Gálatas 5 y 1 de Pedro 2. Estamos en un cambio progresivo que nunca termina en esta vida. Esto podemos usarlo como una excusa para seguir pecando, una tendencia de seguir haciendo lo malo, un pretexto para vivir en conformidad con nuestro pecado y así generar los pecados respetables. Ahora, no se terminó el pensamiento de manera correcta, porque dice, lo podemos usar como una excusa para decir, bueno, es que yo soy así. O, ¿qué podemos hacer? Podemos entrar en la guerra. ¿Cuál es la guerra? Bueno, a ver si hago esto como quiero hacerlo. Pablo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese pensamiento de que hay una lucha en cuanto a lo que es el pecado. El Espíritu Santo, ¿cuál es su ministerio para nosotros? Nosotros hablamos de 3. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? 1. Transformarnos, que por medio del fruto espiritual, que nuestras vidas parezcan más y más y más como nuestro Salvador. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Qué más hace el Espíritu? Convencernos. Nos convence de pecado, nos muestra que nosotros estamos pecando para que precisamente podamos entregar esto al Señor y recibir fuerza para vencer el pecado en nuestras vidas y seguir siendo transformados. Y luego Juan dice que también el Espíritu Santo nos convence de juicio. Y como si recordáis cuando hablamos de esto, eso tiene que ver con esa convicción de somos de Dios. Así que si tenemos el Espíritu Santo, debemos ser conscientes cuando pecamos, debemos tener fuerza para luchar contra este pecado, para reemplazar este pecado con lo que sí que agrada a Dios, y debemos tener la convicción de que realmente pertenecemos a Dios. Espero que hagamos en este estudio es dar herramientas al Espíritu Santo para ver elementos quizás que hemos, a veces sin darnos cuenta, otras veces dándonos cuenta y excusándolo como que no pasa nada, pero momentos en que Dios quiere transformar nuestras vidas. Ahora, lo que veremos en el libro no es una lista exhaustiva de todo lo que se podría decir, pero es una buena lista que espero que Dios use en nuestras vidas para que sigamos creciendo en Él. Bueno, quería volver atrás y comentar, algunas cosas que había saltado antes. Bien, esta cita, si Natán, ¿puedes leerlo, por favor? Hay en la pantalla, ¿verdad? ¿Veis? Sí. Pablo empieza su primera carta a la iglesia en Corinto, dirigiéndose a ellos como santificados, apartados por Dios, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, apartados. Entonces pasa el resto de su carta exhortándoles vehementemente que se comporten como santos. En un sentido, la carta de Pablo se podría resumir en este enunciado: sois santos, ahora comportaos como santos. Bien, incluso puse esto en la hoja, que por cierto, la semana que viene va a haber un control para iniciar nuestra sesión. Entonces, por eso tenemos la hoja para apuntar cosas, ¿vale? Pero me gustó esta frase, ese pensamiento que realmente el tema de la carta a los Corintios es: sois santos. Así empieza, que habéis sido llamados a ser apartados, y ahora con todos los santos, o sea, los pone como santos,
pero el mensaje es, ya que sois santos, ¿cómo es posible que estáis haciendo estas cosas? Y una vez más, no es para sencillamente para que diga, pues me da vergüenza seguir haciendo lo que he estado, así que por lo menos no lo voy a hacer cuando estoy con Pablo. No, es para que el Espíritu Santo siga la transformación en sus vidas. Me gustó entonces ese pensamiento, este resumen de Corintios que dice, sois santos, ahora andad dignos del Señor o dignos del Evangelio, comportaos como santos. Y otra cita más. Bien, Lidia, si puedes leer este. Uno de nuestros problemas es que no estamos conscientes de que somos santos, con la responsabilidad que conlleva esa nueva posición que exige que vivamos como tales, pero tampoco solemos identificar como pecados tales acciones como el chisme o la impaciencia. Iniciamos ese pensamiento diciendo, de la misma forma que a veces podemos ignorar que realmente al confiar en Cristo hemos sido apartados por Dios. A veces podemos ignorar que algunas cosas de nuestra vida no son propias de personas que han sido salvas por la sangre de Cristo. Ha puesto dos ejemplos, el chisme o la impaciencia. Claro, la impaciencia casi dice, pues no pasa nada con eso. Una vez más, ¿por qué decimos eso? Porque muchas veces somos impacientes y por eso queremos decir, pero no pasa nada con eso. Pero me gusta el pensamiento de decir, oye, la impaciencia tiene raíces que realmente es un problema. Como creyentes en Cristo, ¿debemos ser impacientes? ¿Impacientes con las personas alrededor de nosotros? ¿Cristo era impaciente con nosotros o con los discípulos? Es que, cuidado, nos es muy fácil justificar pecados, pero no vamos a hacer esto, vamos a dejar que Dios abra nuestros ojos para comprender no solamente que soy llamado a ser santo, apartado por Dios, sino que también hay cosas que no deben ir con ese llamamiento, que no deben formar parte de mi vida. Bien. Ahora estoy viendo que salta. Mira, aquí estoy. Bien, si he dicho antes, ¿qué es un santo? Pues aquí pongo la definición que ha puesto el autor, que vuelvo a decir, esto ya es algo que podemos apuntar. Bueno, habéis apuntado que es un apartado. Bien, aquí pone básicamente lo mismo. Dice, un santo es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz y lo ha separado para sí mismo, para que sea de su propiedad. Y quiero leer dos textos aquí, primeramente de Tito 2:14. Camila, si lo quieres leer. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bien, y pásalo a David, aprovechemos su presencia entre nosotros hoy, y para que lea este texto de 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces comentamos estos versículos pensando que somos el templo del Espíritu Santo, que es verdad, es una verdad bonita e importante.
pero también qué bonito este pensamiento que pertenecemos a Dios, nos ha comprado. Y eso es lo que quiero enfatizar con este pensamiento de ser santos. Pertenecemos a Dios. Nuestras vidas son suyas. Ya mi vida no es mía. Eso es algo que nuestra sociedad ha acogido, este pensamiento que el cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que me da la gana. Curiosamente lo usan para justificar el aborto, que hay un fallo de lógica, porque si a lo mejor, si quieres decir que tu cuerpo es tuyo, sí, pero el cuerpo del bebé que llevas dentro no es tu cuerpo, y precisamente con la lógica esa, pues no puedes abortar porque ese cuerpo no es tuyo y no puedes hacer con él lo que te da la gana. Pero incluso con temas como la eutanasia, ese pensamiento de que, oye, esa vida es mía y si yo opino que mi calidad de vida ya no es lo que debe ser, pues tengo derecho a quitarme la vida. Ese pensamiento no es un pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos santos. Somos santificados. Somos apartados por Dios para Dios. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Por lo tanto, digo todo esto para enfatizar que nosotros queremos mantener esa perspectiva de decir, mi vida pertenece a Dios. Por lo tanto, el pecado, o mejor dicho, los pecados, no es que decido yo si hago o no hago, es que Dios es el que aquí dice, quiero y no quiero. Y por lo tanto, ponemos esto como la base de nuestro estudio para decir, vamos a buscar, comprender ese mensaje y conforme vamos avanzando por este libro, pues os digo que habrá capítulos más fáciles y capítulos más duros. Capítulos que vamos a salir de aquí contentos y otros capítulos que espero que salgamos de aquí un poco doloridos porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos a ver cosas que igual preferiríamos no haber visto. Pero oye, es que si somos de Dios, Dios merece que nosotros comprendamos estas cosas y que sigamos esa lucha contra estas cosas. Bien, pues vamos a orar juntos y luego después si hay preguntas o quizás una aclaración que debo hacer, podemos... Bien, ¿cómo se puede resumir el mensaje de la carta a los Corintios? Esto estaba en pantalla, ¿alguien lo tenía? Ahí está. En pantalla, lo tienes ahí. Sois santos, ahora comportaos como santos. Bien, y comento que las últimas 3 líneas dice, ¿cómo afectarán los pecados respetables a nuestra vida espiritual? ¿Cómo afectan a nuestras relaciones con los demás? Eso es para meditar y para escribir, pero podemos compartir igual ahora, después de orar, si queréis, podemos compartir lo que vais a poner en ese hueco. Bien, pues vamos a orar y luego después veremos si alguien quiere compartir algo más. Padre Santo, iniciamos este estudio no para, de alguna manera, intentar presentarnos como mejores que otros, sino con el deseo primeramente de tratar con el pecado de nuestras vidas, porque tú lo mereces, y también para ser de bendición y ayuda a nuestros hermanos, no juzgándoles, no acusándoles, sino intentando animar y venir al lado y apoyar en cada uno en su lucha. Y Padre, queremos todos estar en la lucha. Si no estamos en la lucha, falla algo muy importante en nuestras vidas. Pido que semana tras semana, al estudiar estos textos de tu palabra,
que nos des más y más visión, entendimiento de lo que nos quiere decir el Espíritu Santo por medio de la palabra, y pido que nuestras vidas sean más, que manifiesten más y más ese llamamiento que es nuestro en Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Si alguien quiere compartir igual lo que habéis puesto o lo que habéis escrito, tanto en cuanto a nuestra vida espiritual como a los demás, o alguna aclaración que necesito hacer. Tanto los que estáis en casa como aquí. Has comentado que el Espíritu Santo tenía 3 funciones y era, según he entendido, transformar, convencer, y me falta una. Sí. No sé si la has comentado al Darnos final. ¿no? Sí. la seguridad, ¿no? De la salvación. Sí. Ah, vale, esa es la que Sí. no había captado. Lo que Cristo dice viene para convencer del pecado, de la justicia y del juicio. Y conforme lo explica, lo que entiendo es convencer del pecado, obviamente nos hace, incluso antes de la salvación, nos está haciendo ver el pecado. Convencer de la justicia, Él empieza a obrar su fruto en nuestras vidas, y luego dice del juicio porque Satanás es juzgado. Y esa sensación de que nosotros no estamos juzgados, no somos juzgados con Satanás, que estamos en Cristo. Entonces entiendo que esta es la obra que nos da seguridad en cuanto a nuestra salvación. Bien. Yo creo que tú esto lo has enseñado antes, pero a Mateo 7 no podemos responder como cristianos, no podemos decir, bueno, pues yo le dejo a cada uno su pajita y yo me quedo con mi viga y así nadie toca a nadie, sino que tenemos una obligación como cristianos, o sea, le tenemos que dar la vuelta y decir, debo santificarme a mí misma, o sea, cada día dejar que el Señor me muestre y yo lo haga, y a la vez hacer el esfuerzo de ayudar a mi hermano, ¿no? No decir como la sociedad, bueno, tú a lo tuyo, yo a lo mío y ya está, no nos tocamos. Claro, eso es lo que estaba intentando decir porque me parece muy importante para comenzar este estudio. Espero que hagamos 2 cosas en este estudio. Primeramente, que vayamos sacando vigas de nuestros ojos, en primer lugar, y en segundo lugar, espero que nosotros ayudemos a sacar pajas de los ojos de nuestros hermanos en amor, que lo estamos haciendo en amor. David. Filipenses 2 decía exactamente eso, o cada uno mirando por los suyos propios, sino cada uno. Efectivamente, lo que vimos el domingo, no solamente miro lo mío, que es lo que estaba comentando Maribel, muchas veces el pensamiento es, bueno, yo me ocupo de lo mío y tú de lo tuyo, y es precisamente lo que dice Filipenses. Y después dice, como Cristo, así que cuando estés diciendo a tu hermano, Cristo se lo diría así. Claro, Cristo es el gran ejemplo en Filipenses, como vamos a ver Dios mediante este domingo. Y como decía Cristo, tú llevas una paja en el ojo. No creo. Bueno, Jesús sí que habla muy directamente, pero muy necesariamente. Era la única forma que él podía hablar con ellos, pero efectivamente vemos su trato con los discípulos, que realmente muchísimo amor que tiene con ellos mientras sigue sacando pajas de sus ojos. Bien, ¿alguna cosa más? Sí. Sí, el otro pasaje era Gálatas 6:1 de ir a una mano hermana para restaurar, porque todo eso es para restaurar a la comunión, no es para... Correcto, en Gálatas 6:1, el que vosotros que sois espiritual, restaurar a uno, ahí está, ese de los que han sacado la viga de su ojo, si había una viga, y ahora van para ayudar
al que ha tropezado y espero que siempre sea el ambiente que vivamos en la iglesia, ese amor hacia los demás y nunca una sensación de que unos son los que han llegado y otros, pues, la escoria. Y eso es terrible que cuando ocurra eso en una iglesia. Bien, alguien que está en casa, no sé si tenía alguna pregunta o algo para añadir. Muy bien, David. El que se desanima pensando, no llego porque no llego. Al principio hemos hablado de que eso no es excusa para seguir en pecado y eso creo que muchos lo entendemos. Pero, ¿qué dirías tú para alguien que se desanima y dice, es que no llego y nunca voy a llegar y no es que voy a hacer el pecado ahora, pero es que me desanimo? ¿Qué dirías tú? Lo primero que diría es, menos mal que no tenemos que llegar nosotros. No es que Cristo nos salva y dice, mira, ahora continúa. O sea, no es que se inicia, a veces hacemos esto, ¿no? Empiezas, el estudiante está trabajando y dice, mira, el primero, la respuesta es tal. Ahora, continúa. Y el estudiante dice, pero sigo sin enterarme, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Por eso Cristo dice, no, os conviene que me vaya, porque así envío al Consolador. Entonces, lo que diría es que tenemos que seguir buscando al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones, cooperando con el Espíritu Santo, no contristeciendo al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo, no endureciéndonos contra el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y realmente ese es el pensamiento bíblico. No estamos hablando de una dieta que digo, es que yo no puedo hacer esa dieta. Estamos hablando de que no es que tengamos que hacerlo nosotros, Dios lo va a hacer en nuestras vidas si le permitimos. Y eso es muy importante que mantengamos como visión, porque efectivamente hay cosas que jamás vamos a poder superar, digamos, en nuestra carne. Pero no hay nada que el Espíritu de Dios no pueda cambiar en nuestras vidas. Y la prueba es que un día va a cambiar todo. Cuando estemos en su presencia, va a completar toda la obra y nosotros estaremos ahí como fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Así que, bueno, eso creo que es importante para nosotros. Bien, pues espero que estemos animados para continuar con este estudio. Y os animo a repasar un poco, bueno, ahora estoy con la cámara allí, repasar estos apuntes y la semana que viene vamos a hacer unas preguntas de repaso, no de reposo, repaso, ¿vale? Y vamos a continuar con nuestro estudio, ¿vale? Pues que Dios os bendiga y seguimos adelante. Muchas gracias.